Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios en este su espacio tocando el manto de Jesús. Hemos iniciado este programa ya, programa de bendición, programa de gloria. Tenemos un tema bastante interesante. Su hermano y amigo Ángel Darío Reyes de este lado, acompañado de grandes obras de Dios. De este lado, la pastora Sandra Cuello de Colón. Sean todos bienvenidos una vez más a esta entrega, a esta propuesta que Dios ha puesto en nuestros corazones para impartirle a cada uno de ustedes. Dios le bendiga mucho. Así es. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos ha dado en el día de hoy, de que estemos compartiendo con la palabra del Señor con cada uno de ustedes, sabiendo que Dios es bueno y que Él hará conforme a su propósito en nuestras vidas. Su hermana, pastora Yanelis Casilla. Aleluya, santo. Aleluya, Dios le bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Espero que la paz de Dios esté en los corazones. Aleluya, yo creo que hoy es un día de salvación, una nueva oportunidad para iniciar de nuevo. Por lo tanto, le habla a su hermano Anderson Pérez, pastor por la misericordia de Dios. Así es, así es. Gloria a Dios. Bien, tenemos un tema bastante interesante, como ya hemos dicho, hemos acotado, y es Dios lo puede hacer como quiera. Amén. Así es. Dios lo amén. puede hacer como quiera. Muy interesante el Es tema. decir, Dios no tiene un parámetro No, para hacer un milagro, parámetro definido. Dios no tiene limitantes, no, No. exacto. no No. tiene límites. A veces queremos limitar a Dios y Dios lo puede hacer como quiera. Sí, Señor. Dios no tiene límites y tampoco está encasillado en la forma en que puede hacer cualquier cosa. Perfecto. ¿Qué encasilla a Dios? No, Dios no está encasillado, nosotros lo encasillamos. Ay, sí. ¿Qué encasilla a Dios? Nosotros, nuestra fe. Exacto. Alguien dijo una vez, Dios será en tu vida tan grande como lo creas. Sí. Amén. Porque es que Él es todopoderoso, y la palabra todopoderoso es que, bueno, que tienes un poder pleno. Pleno. Entonces, Claro, sobre si Dios todo. tiene un poder pleno, absoluto, entonces nada escapa de su poder, Así es. de la realización de un milagro en su poder. Así es. Dice Efesios 3:20, y Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así Ahí es. está completamente definido Definido la abundancia de Dios. del poder de Dios. Del poder de Dios. Aleluya. Dice que Él puede hacer todas las cosas. Número uno, todas las cosas. Luego aparece una expresión superlativa ahí, Efesios 3:20, mucho más abundantemente. Luego sigue diciendo, de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que lo que usted pueda pedir le queda corto a lo que Dios puede hacer. Hay una limitante. Y lo que usted puede entender también le queda corto. Nosotros tenemos un limitante, pero Dios no la tiene. Dios no la tiene. Amén. Así es. Dios no la tiene. Entonces Dios es tan grande como tu fe lo pueda concebir. O como Así tu es. fe pueda creer. Dios operará así. No tiene limitante, No, ¿verdad? no tiene limitante. ¿Sabe qué personas, Anderson, que entienden que Dios opera? Saben que Dios opera en este tiempo, en la humanidad, Sí. pero a través de medios naturales. Mayormente las iglesias de corte cesacionista. ¿Qué es Sí. eso? Diría Sí. alguno. ¿Qué es cesacionismo? Bueno, es la doctrina o es la creencia de que los dones espirituales y los milagros como están en la Biblia cesaron Sí. en la época apostólica, cesaron. Eso fue para los tiempos apostólicos y los tiempos bíblicos. Y que ya Dios sigue obrando, pero de otra manera. Sigue obrando a través de medios naturales, por ejemplo, a través de un médico. Si Sí. usted tiene una deuda, Dios puede inquietar a una persona para que lo ayude, o vamos a ponerlo mejor. Alguien le debe Sí. y usted tiene necesidad. Entonces Dios pone la inquietud para que le paguen. Sí, Sí, claro. Usted dice, gracias Señor, gracias porque tú lo hiciste. Y ellos reconocen a Dios Sí. ahí, operando, pero a través de medios naturales. Sí. Así es. Es decir, Dios opera a través de medios naturales, no de manera milagrosa. Ujú. Porque bueno definir milagros. Sí, es bueno definir milagro. Pero la limitante está en el corazón de ellos, Ajá. no en Dios, porque ellos creen que, o sea, que ya los milagros no existen así, ya no hay, o sea, y se ven en los grandes hombres que Dios utilizó, todos esos milagros, aún en esta nueva era se ha visto.
Exactamente, Anderson, porque no solamente en la Biblia, No solamente sino que a través de la historia hemos visto, se sabe de grandes hombres de Dios que han sido utilizados por el Señor en milagros. Claro. Grandes hombres de Dios. Y de hecho, hoy en día nosotros lo vemos, yo mismo lo veo, y ustedes lo ven, ustedes son personas conocidas en el pueblo de Dios y son predicadores todos. Sí. Y saben cómo Dios opera milagros. Lo hemos visto. Lo que yo a veces me pregunto es ¿por qué quedan ocultos? Amado oyente, es curioso. En Primer Impacto y en esas grandes estaciones de noticias y en esos grandes programas, cuando se da un fenómeno extraño, entonces aparece esa noticia. Un ejemplo, una estatua tiró una lágrima. Ajá, sí, claro, Sí, claro. O una imagen en un rascacielos. Ajá, sí, increíble, la gente está atónita. Sin embargo, no dan las noticias de los enfermos que nosotros hemos visto, porque yo he sido testigo de eso. Yo también. Del enfermo de cáncer que fue sanado, Claro. que luego fue al médico y el médico le dijo, usted está sano. Sí. Y que había placas, sonografías y estudios analíticas que confirmaban que tenía un cáncer. Sí. Y ya no lo tiene. De hecho, yo hablaba ayer con un amigo que él me dijo, bueno, yo comencé a creer más en los milagros del Señor porque comencé a ver a ciertos hombres de Dios que predicaban y yo vi esos milagros y yo comencé a creerlos. Y él tenía un quiste en una mano muy pronunciado que requería una operación. Varias personas le habían dicho, tú tienes que operarte porque eso es peligroso, eso puede hasta inutilizarte la mano. Y era muy pronunciado, se le veía mucho. Y él es músico, un adorador. Y él estaba tocando de madrugada, adorando a Dios. Se le fue el sueño y comenzó a adorar a Dios. Y mientras adoraba a Dios, sintió el Espíritu Santo y vio el quiste en su mano. Él estaba tocando el piano. Dijo, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Así, de la nada, en el nombre de Jesús. Y se tocó en el quiste. Ahí mismo se le bajó. Y él me dice, fue instantáneo, se bajó. Se bajó. Y yo dije, ¿cómo? Pero no fue que se bajó, no. Después se le buscó mediante radiografía y no apareció. No fue que se incrustó en la mano. No. Porque Dios lo desapareció. Sí. Claro. Automáticamente. Entonces, eso debería salir en Primer Impacto, debería salir en las noticias. Tremendo, un músico, un hombre, un evangélico o un cristiano de cualquier religión con fe, se puso la mano y se le desapareció el quiste, pero eso no aparece. No, Es decir, eso no se da. eso no se da. ¿Por qué sería que no se da? Bueno, yo estaba analizando, Anderson y amadas pastoras, cuando dice 2 Corintios, en uno de sus capítulos, dice, y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Es decir, Satanás cubre la prensa. Satanás se mueve en este siglo. Cuando dice que el Dios de este siglo es el Dios con D minúscula en la Biblia. Sí, claro. Con D minúscula. El Dios de este siglo es el diablo, el que gobierna en las cosas seculares, por decirlo así. Yo sé que usted está espantado. Quien gobierna es Dios. Sí. Pero la Biblia dice el Dios de este siglo, de este mundo, de este tiempo. Sí. Claro. Lo dice la Biblia, no me crucifique, amado oyente. Así es. Entonces, ¿cómo se quiere interpretar eso? Bueno, es verdad que por encima de ese Dios con D minúscula está Dios con D mayúscula. Claro que sí. Está el Todopoderoso. Sí. Satanás no puede hacer nada por encima de lo que Dios le permita. Pero se le llama a Satanás el Dios de este siglo, el que gobierna en los escenarios seculares y en las cosas que no son el reino de Dios. Sí, así es. Porque hay dos reinos. Está el reino de Dios en la tierra Claro. y el reino de las tinieblas. Sí. Y nosotros estamos en uno o en el otro. Así. No podemos pertenecer ni siquiera a los dos. Dije, no, yo estoy en este reino, estoy en este. Hay gente que sí. No es así, no hay dos, no, es que no hay tres caminos, son dos caminos. Dos caminos. Claro. Por eso cuando Pablo le escribió a una iglesia, no recuerdo bien en qué carta de la Biblia que está, dice, y dice, Dios los ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. Sí.
Es decir, ustedes estaban en la potestad de las tinieblas. Tinieblas. Las tinieblas son los demonios y es Claro. el diablo. Entonces, los sacó de la potestad de las tinieblas y los trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, si usted no está en Cristo, usted está entonces en el mundo de las tinieblas, en la potestad de las tinieblas. Y de hecho, cada quien toma la decisión de en qué equipo está, Sí, en cuál de los dos grupos está. Eso es una decisión personal de cada persona. Sí. sí. Entonces, la gobernanza de la vida de cualquiera en esta tierra va a depender de lo que la persona decida. Así es. Entonces, yo entiendo que por eso es que no salen a luz esas cosas. Porque Sí. el Dios de este siglo como que se encarga de eclipsar, que salga lo que Él quiere que salga, lo que es engañoso, Así es. Y lo que es confuso. es lastimoso decir que hoy en día lo que prima hoy en día son las cosas negativas, Lo que sale a luz. lo que sale a la luz. Y el pueblo de Dios está siendo muy lastimado con cosas negativas que salen a la luz y no con la realidad y con las cosas positivas. Sí. Cuando tú dices el pueblo de Dios, ¿a qué te refieres, pastora? Bueno, me estoy refiriendo a todas estas cosas que salen en las redes sociales, lastimando el evangelio de Jesucristo. Hechos de personas que son, dicen ser siervos de Dios, mas sin embargo lo que están es dañando el evangelio, poniendo el evangelio por el suelo. No, yo diría que no solamente ha afectado al pueblo de Dios, ha afectado La humanidad. la humanidad. Sí. Porque mucha gente se endurece y no se convierte. Sí, claro. Bueno, yo creo que ese es el punto principal. Ese es el punto. Sí. Para mí el punto principal es los que no se han convertido, que creen que el evangelio es así. Ahí- Y que entonces, todos son iguales. entonces, es lo malo que sale a la luz. Sí, Entonces, sí, ¿por qué sí. lo malo sale a la luz? Entonces la gente dice, bueno, si ellos están actuando así. ¿Para cuando qué vengo yo al evangelio? Ajá. Entonces, Claro. pero sin embargo, ellos no ven Son unos engañadores todos, Sí. unos hipócritas. ellos no ven lo que sí se están comportando bien y lo que están haciendo, o sea, la voluntad de Dios. Conforme a la palabra. Claro. Y hablando de los milagros, pasó, eso fue ya hace un par de años, fue en el 2019. Me invitaron a predicar Villamella. Yo soy predicador. Sí, perfecto. Cuando fui y ministré en esa actividad. Normal, llegué, normal, sencillo, como estoy vestido ahora, una camisa. Y no fui ni siquiera con un saco. ni No, nada. tú eres sencillo, Anderson. Nosotros sabemos que tú no eres apavientoso. Y cuando llego, Pero Dios te usa en grande. sí, cuando llegué, el pastor se quedó mirándome. Porque el que me invitó, yo le había dicho, lleve a los paralíticos, lleve a todo el mundo, lleve a los amigos, y todo, en el nombre de Jesús, porque debemos entrar en fe. Claro, no es Porque- así. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace. Y Sí, lo ¿no? hemos visto. Claro. Y cuando prediqué un tema que se oye sencillo, me acuerdo como ahora, llegó Jesús. Llegó Jesús. Cuando empecé a predicar, Dios me puso en el corazón, ese hombre que está ahí en la silla de ruedas, pregúntale si él cree y dale la mano para que se levante. Gloria a Dios. Dije yo, por dentro, Dios mío, yo nunca he hecho esto, pero vamos, Gloria a en el Dios. nombre de Sí, Jesús. porque un paralítico. Es un tipo que le había dado una parálisis. Hay enfermedades que requieren más fe que otras. Claro. Sí, entonces el hombre Ajá, que el requiere más fe hombre para los milagros. tenía un asunto que él hacía su necesidad fisiológica Ajá. y todo. Y yo, Con una sonda. una sonda, Ajá, perfecto. porque le había dado una parálisis también, como que parece que sufría como de azúcar. Perfecto. Y cuando el hombre, yo le dije, ¿tú crees que Jesús te puede sanar? Y me dijo, sí, yo creo. Y yo le dije, pues dame la mano, párate, en el nombre de Jesús. Y el hombre se paró y le dije, empieza a correr por ahí. Gloria a Dios. Y esa noche Dios nos entregó la victoria, no solamente con él, sino que las almas que estaban ahí, cuando vieron eso, ellos lloraron. Todo el mundo empezó a entregarse. Sí, yo me voy a convertir. Y pasaban. Sí, espera, el predicador me va a convertir. Y eso pasó. Y yo dije, no, los milagros existen. No es que solamente digo, que te lo digan. O una fiebre, una gripe. No, una fiebre, una gripe, uno le pone la mano y lo sudan de una vez y se va. No, En el nombre de Jesús. como quiere un milagro, Anderson, pero claro. como que la gente lo Lo ven más sencillo. perfecto. Claro. Tiene más fe para eso. Sí. Pero sin embargo, Dios hizo la obra y yo me sentí contento. Perfecto, Dije yo, Dios mío. Y esa gente estaba contentísima, me recomendaban en muchos lugares. Y ese hombre, ¿y qué? Le Dios digo, lo no, fue Dios. Le dije, fue Dios.
Mira, Anderson, hay oyentes que ahora mismo están diciendo, sí, pero eso pudo ser un montaje. El tema es que hay casos donde sí se confirma de que las personas conocen a ese enfermo Sí. Claro. Así es. Claro, y se mantienen sanos. claro. Yo sé que tanto emocionalismo y tanta mentira y tanto desorden ha hecho que muchos se endurezcan. Sí. Y amado oyente, yo te lo comprendo, pero quiero que usted sepa a través de su espacio, tocando el manto de Jesús, que Dios sigue sanando. Amén. Y que lo hace como sea, no importa la metodología, lo hace directamente. El amigo que yo dije, del pianista, no hubo que operarlo. Dios lo hizo, lo operó él. Así es. Pero también pudo haber utilizado un médico. Sí. Claro que sí. Claro. Sí, Eso lo que sí. entendemos. Pudo haber utilizado un médico Claro. y él glorificarse. sí, Pero él así es. quiso operarlo él, porque él lo hace como él quiera. Es decir, él no está supeditado, limitado. Sí, Claro. y con respecto a eso, Ángel, la Biblia dice, pedid y se os dará. Hay algunas personas que dicen, bueno, pero yo he estado pidiendo tanto algo y yo no veo qué sucede. Ajá. Bueno, pero también tienes que ver si tú estás pidiendo conforme al propósito que Dios tiene con tu Muy vida. bien, muy interesante, Yaneli, porque también Dios puede permitir un quebranto por un tiempo para glorificarse y cosas negativas. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. De Amén. hecho, ayer a mí me pasaron varios acontecimientos que yo me sentí triste. Y dije, Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Y así vino a mi mente por el Espíritu Santo que nos hace recordar las palabras del Señor. Amén. Y me recordé de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No Amén. entiendo por qué está permitiendo esto, pero sé que esto redundará para mi bien. Amén. Sí, Y eso me consoló. Yo dije, Señor, yo estoy en tus manos. Dice, a los que aman a Dios, yo te amo. Por lo tanto, yo no entiendo por qué pasó este asunto, pero te creo. Y tú, amado oyente, estás atravesando por momentos difíciles. No sé qué tan difícil, no sé cuáles son esos problemas, pero si tú le crees a Dios y entiendes que amas a Dios, eso redundará para bien de tu vida. Amén, así es. Aunque tú no lo entiendas. Ujú. Dice todas las cosas, es decir, las negativas, las positivas, las raras, la que tú no comprendes, Todo ayuda para pero tienes que creerlo, yo lo creo. Amén, así es. Entonces, ya le dije verdad, hay veces que Dios permite cosas y tenemos que abocarnos a su voluntad, pero no debemos perder la esperanza No. ni dejar de entender que como quiera Dios puede hacerlo. Claro que Amén. sí. Es más, yo creo que si usted tiene un problema, clame. Si el Señor le hace entender que es su voluntad o usted ve que ya es su voluntad, bueno, amén. Pero yo soy el tipo de persona que cuando entiendo que hay una situación, yo clamo hasta que el Espíritu Santo va a entender que no está ahí. Claro, porque tiene Eso que ver sí. con la relación que tú Es decir, tengas que no con quiere Dios. hacer el milagro. Tu Claro. relación íntima con Dios. Porque tú tienes el Espíritu Santo que te guía Sí, y te dice, sí. bueno, sobre lo que tú estás pidiendo no va. Entonces Ajá. ya tú tienes que saber, O no es mi o tiempo. no es mi tiempo, o más adelante, pero tú tienes que saber que todo lo que Dios hace en tu vida es para bien. Es para bien. De hecho, cuando el apóstol Pablo tuvo su aguijón en la carne, eso está en 2 Corintios 12, Anderson. Sí. 2 Corintios 12, el aguijón en la carne. El apóstol Pablo tenía una situación. El gran apóstol Pablo, que usted conoce, amado oyente, Sí. que usted ha escuchado de la Biblia, el que escribió más libros del Nuevo Testamento que otro. Porque el que más escribió en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Escribió Sí. 13 epístolas, Ujú. Claro. 14 quizás, si decimos que Hebreo lo escribió él. Sí. Entonces el apóstol Pablo, Dios por la grandeza de sus revelaciones y porque le había dado tanto, entonces Dios quiso permitirle un problema. Él llama un aguijón en mi carne, pero muchos comentaristas entienden que era un problema físico, Sí. Ujú. Sí. que era un problema de la vista, Con donde, los ojos, donde él, sí. sí, como que él emanaba pus, era algo Ajá. vergonzoso, Sí. era un problema físico Sí. que lo confrontaba con su debilidad. Sí. Sí. Entonces, como Dios le dio tanto, don de visión, de milagros, sabiduría, tantas cosas, él dice, el apóstol Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones y de la gracia de Dios en mi vida no me exaltase desmedidamente,
Vaya. Dios permitió en mí o me dio un aguijón en la carne, que me Así abofetee, que me haga entender que yo soy polvo. Sí, Sí. Perfecto. Entonces, fue algo físico. Yo pienso que fue algo físico. fue algo Muchos físico. dicen que no, pero yo creo particularmente que fue algo físico. Sí, Fue porque algo dice físico. fue un aguijón en la carne. En la carne. Y que me en la sonaba carne, la carne. en la carne. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo bajaba del pedestal, por decirlo así, del caballo, lo tumbaba del caballo. Un hombre que tomaba los paños de él Ajá. para ser sanado. Cuando no podía ir a un lugar, Exacto. mándenle ese paño Sí. o oraba por un pedazo de tela de él. Exacto. Envíenle eso y pónganselo al enfermo. Claro que sí. Y la gente Así, se sanaba. y la gente Tremendo, se sanaba. tremendo. Antes la gente se sanaba. Eso es Oye, así. pero eso fue. No porque la gente cree que solamente Pedro era Pedro, Así era el de la es. unción. Pablo también. Pablo Sí, tenía es sabiduría y unción. Sí. Después. Y unción. Ahora bien, aquí voy. El apóstol Pablo dice el texto bíblico que clamó para que Dios le quitara eso. Sí. Sí. 3 Claro. veces. Ajá. Tres. 3 veces porque a la tercera Dios le habló. Sí. Sí. Pero si no sigue clamando. Sí. Sigue clamando. Y la colita el punto. Sí. Claro. Dice, Aleluya. él dice, y dice el texto bíblico, y yo clamé al Señor que lo quitara de mí. Sí. Sí. Y a la tercera vez el Señor me dijo, bástate mi gracia. Mi poder se muestra perfecto en la debilidad. En otras palabras, con lo que yo te doy te basta. Esto yo lo estoy permitiendo. Sí. Así es. Gózate, Sí. que esto es para tu bien. Así. Claro. Pero mientras Dios no le hablara, él clamaba. El Exacto. clamor. Ahí Claro. bien, Él clamaba. Él Claro. clamaba. Claro que sí. Entonces, clama, amado oyente, clama, y llegará un momento que el Señor te consolará si es su voluntad que tú padezcas por eso, o que tú pases por esa aflicción por un tiempo, o como Él sea, o como Él quiera. Él te va a consolar, te va a Claro. resignar. El Espíritu Santo, porque Así el es. Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón. Ujú. Pero mientras a usted no le hable el Espíritu Santo y usted tenga un problema, clame, porque Exacto. Él lo puede hacer como sea. Claro que sí. Fue así. Es así, Dios lo puede hacer como sea. Como sea. Siempre tenemos que mencionar las raíces de nosotros. Cuando nosotros estuvimos en la Hecho 412 trabajando con los jóvenes, Perfecto. que Que tú fuiste mi tú fuiste vicepresidenta. presidente Ajá. y yo vicepresidente, Perfecto. entonces tú me pasaste el programa, me lo Perfecto. pasaste en un papel. Fue la primera vez que yo escuché, que yo vi esa palabra y la hice mía para siempre. Y tú siempre ponías una frase de vez en cuando en los programas. Ajá. Y en esa ocasión tú pusiste, no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es. Gloria a Dios, santo. Entonces, no hay problema grande para Dios. Santo. No lo hay. Siempre que usted esté pidiendo conforme al propósito del Señor, no hay problema grande para Exactamente. Dios. Él lo puede hacer como sea. No hay problema tan grande para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer lo que sea, amado oyente. Ay, es que diabetes y esta diabetes está muy adelantada. Exacto. No importa. No. Es cáncer, es SIDA, no importa. No importa, Dios lo No sabe. importa. Él lo hace como usted. Es una adicción profunda a las drogas y ya yo he ido a diferentes centros de rehabilitación. La gente está desechado. La gente dice que tú no puedes, lo has intentado. Ahora, inténtalo de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Inténtalo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabiendo que no es con tus fuerzas. Ahora tú tienes que rendirte al Señor y estar consciente de que no es con tus fuerzas. Dile, Señor, no es con mis fuerzas. Yo apelo a ti. Amén. Exacto. Yo vengo a ti en el nombre tuyo por tu sacrificio en la cruz. Yo te creo. Así es. El asunto es ser persistente en la oración. Amén. Perfecto. No desmayar, sino seguir hacia adelante, clamándole al Señor y creyéndole Sí, así. que Él lo puede hacer. Perfecto. Entonces Dios lo puede hacer como sea. Exacto. Como sea, Dios lo puede hacer. Así es. Nos vamos a una pausa y seguimos en su espacio tocando el manto de Jesús. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dios, bueno, estamos gozándonos aquí porque siempre decimos que fuera del aire nos quedamos compartiendo sobre el tema y otros tópicos que tienen que ver con el Señor. Es maravilloso. Y el tema de hoy, Dios como quiera lo puede hacer. Es decir, Dios no tiene límites, no tiene limitantes ni formatos para hacer algo, un milagro. No tiene que ser a través de medios humanos. ¿Puede utilizar medios humanos?
puede pelear tu guerra con 2 personas que te ayuden. Puede hacerlo directamente él. Exacto. Perfecto. Entonces vamos a compartir una lectura bíblica muy interesante que va a ilustrar esto que estamos ponderando, este tema, de que Dios lo puede hacer como sea. Sí. El caso de Gedeón. En Jueces capítulo 6, llamamiento de Gedeón. Jueces capítulo 6, amado oyente, si usted tiene una Biblia, búsquela. Jueces capítulo 6. Está entre los primeros libros de la Biblia. Están los primeros 5 libros, Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego está Josué y entonces entra Jueces. Jueces. Sí, El número 5. que está adelante en su Biblia, está entre los primeros libros. Jueces. Capítulo 6, llamamiento de Gedeón. Quiero acotar que sobre este personaje, Gedeón, es que recibe nombre en los Nuevos Testamentos que se distribuyen, unos Nuevos Testamentos pequeños, Sí. azulitos, blancos. Los Gedeones. Los Gedeones Sí. internacionales. Sí. Ajá. Son un ministerio internacional que financia estos materiales. Sí. Se llaman los Gedeones, en honor a Gedeón, a este hombre, a este valiente hombre. Sí. Y eso es un ministerio internacional que financia esos materiales en todo el mundo. Son empresarios Sí. que no tienen mucho tiempo para predicar y entonces están en las empresas y quieren entonces con su dinero aportar. Así Porque es. usted puede aportar de diferentes maneras, amado oyente. Claro. Usted quizá no pueda ir a una misión porque usted es un empresario y Dios lo sabe. Claro. Y usted está muy ocupado con algunas cosas, pero usted puede o orar Sí. Claro. o puede financiar, pero usted tiene que hacerse parte de la obra del Señor de alguna Claro que manera. sí, claro Claro que que sí. sí. Porque es que la gente cree que solamente de una manera. Sí. Hay quienes tienen más tiempo que otros. Sí. Por ejemplo, Dios a nosotros nos llamó para predicar, hacemos muchas cosas. Movemos, nos Aquí movemos todos tenemos familia, tenemos diferentes funciones, diferentes cosas. Pero ¿qué resulta? Que Dios nos llamó de una manera muy especial a predicar su palabra y por lo tanto nos abrió un poco más de tiempo. Sí. Sí. Perfecto, Anderson. Hay quienes no tienen el tiempo de nosotros. Sí. Hay tiempo que Dios nos abrió, que tratamos de aprovecharlo, no en vagancia, no, en lo de Dios. En lo de Amén. Dios. Pero ¿qué resulta? Si usted no tiene tanto tiempo y Dios le dio esas empresas que Dios le dio, que fue Dios que se la dio, Gloria a Dios. porque usted Sí. no la consiguió con sus fuerzas, No. Dios. Entonces, trate de hacer algo, financie, ore por lo menos, canalice, haga diligencia en favor de los que trabajan en su obra, déjese usar de Dios. Amén. Usted no puede tampoco dar porque no tiene, entonces haga diligencia si usted tiene influencia. Así Sí. es. Pero haga algo para Dios porque usted quiere de Dios todo, Sí. la salud. Y usted dice, sí, yo estoy con Dios, yo amo a Dios. Si usted ama a Dios pero no hace nada por Dios. Sí. Sí. Tienes Exacto. que renderte también. Yaneli, claro. Es Y hablo así, con los sí. empresarios y con los políticos temerosos de Dios, porque ustedes son de Dios en el Sí. sentido de que Dios los ama. Amén. Y están escuchando este programa porque ustedes son de Dios. Pero tienen que hacer algo para la gloria del Señor. Amén. Si no tienen tiempo, entonces con su influencia canalicen para que se siga predicando el Evangelio. Así Amén. es. Claro. Canalicen con su influencia o Claro con sus que sí. bienes. Ujú. De alguna manera, siento decir esto porque es que No, eso fue por el Espíritu. queremos recibir solamente de Dios. El aire, los bienes, la salud. Cuando estamos enfermos somos los más cristianos. Yo diría con sus bienes y con sus influencias en el caso Claro. de empresarios y políticos. Sí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces uno como siervo trata de acercarse, por ejemplo, podemos hablar de políticos, Sí. trata de acercarse por cualquier razón para uno llegar a obtener algo en beneficio de la obra del Señor. Sí. Y los políticos lo que hacen es que nos cierran el camino. Pero quieren que Dios los ayude. Exacto, quieren que Dios los No, y le ayude. están clamando al Dios que usted le sirve y que usted es su siervo y su hijo. Sí. Y Exacto. te cierran la puerta a ti. ¿Y quién es Dios para ti? No, Dios es el mejor. Y muchos Exactamente. lo hacen con mucha sutileza. Sí. Pero se olvidan de que Dios está ahí. Pero cuando están Exacto. enfermos, Que Dios ve están en todas las cama, andan buscando a los cristianos de fe para que oren por ellos. cosas. Así es. Es tremendo eso. Claro, Anderson, vamos a hablar claro. Sí, es fuerte. Andan buscando, mira, oren por mí y la esposa, mira, fulano, ustedes son gente de fe. Entonces, usted quiere la gente de fe cuando usted esté mala.
Exacto. Eso es así. Porque usted está joven y usted tiene dinero y usted puede pagar médico, pero déjeme decirle algo, hay cosas, hay estados, hay condiciones en que los médicos no pueden hacer nada. Y ellos mismos te dicen, solo Dios te puede Solo salvar. Dios te puede salvar. Usted Sí. cae en cama Sí. y mire, si a usted no lo libra Dios, de momento, hay casos que nadie puede liberarlo. Sí, es así. Exacto. Pregúntele a Hugo Chávez, digo, eso es un decir porque está muerto. Hugo Chávez, que no pudo hacer nada con su cáncer, No, y muchísimas personas influyentes, sí. cuando se enfermaron ya, no hubo, el dinero no pudo, la ciencia no logró, Así es. porque Dios es quien da la salud y quien da los bienes. Sí. Entonces, honremos a Dios con lo que tenemos. Y todavía, ministro Ángel, todavía los médicos te lo resuelven. Y es porque Dios le da la sabiduría y Dios pone la gracia. Sí, pero si usted se pone rebelde, le cierra la puerta. Sí. Cierra la puerta. Eso es. Entonces, vamos a ser claros con esto. Y entonces tenemos el caso de Gedeón. Gedeón, este tremendo hombre de Dios. Vamos a tener la lectura de algunos versículos bíblicos. Desde el versículo 1, el llamamiento de Gedeón. Había una situación que se estaba dando en Israel. Vamos a ver, vamos a pedirle a la hermana Yaneli Casilla, a la pastora, que tenga esta lectura de algunos versículos. Amén, amén. Dice en el libro de los jueces, capítulo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años de opresión. Sí. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es decir, se escondían porque no podían. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los Es atacaban. decir, Yaneli, que no solamente estaban los madianitas, sino que se unieron a otros pueblos más. Sí. Para poder atacar. Ah, perfecto. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Es una sobreza. Oye, pero Muy grande. Sí, sí, muy fuerte. pero hay que tener paciencia. Sí. Sí, sí. Porque subían ellos y su ganado, y venían en sus tiendas en grandes multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastar. Tremendo, tremendo eso. De este modo empobrecía a Israel Mm. en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Perfecto. Entonces, hay un tremendo problema aquí. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Hay una coalición de pueblos Sí. comandados por Madián. Están oprimiendo a Israel. Sí. No dejan que comer. Cada vez que sembraban, destruían los sembrados, se llevaban los sembrados, los animales. Era algo tremendo por 7 años, ¿verdad? Sí. Después de ellos haber trabajado para obtener eso. Sí, es fuerte. Sí, es Y, no, fuerte. y cada vez que trabajaban para Sí. obtener cosas, los madianitas se Así robaban es. los frutos Y destruían. y destruían de maldad. Ajá. Entonces, era algo tremendo aquello. Aquí se da la última parte, Yaneli, que leíste. Y clamaron a Jehová. Sí. Ahí sí, bueno, Versículo ahí tuvo la diferencia. Clamaron a Duraron Jehová. 7 años que tal vez estaban ellos intentando por sus fuerzas. defendiéndose ellos mismos. Se defendían y no podían. No, porque se dice que sí, porque ellos hacían cuevas y hacían catacumbas. Sí, sí, Claro, se claro, escondían. Y estaban escondiendo, Ah, porque el sí. problema no era esconderse, el Ajá. problema era clamar a Jehová. Clamar a Jehová. Exacto. Porque la situación se les resolvió cuando clamaron a Jehová. Exactamente, cuando se pusieron de acuerdo y clamar aquí me llama la atención la palabra clamar, que no es que oraron en su mente, no, No, es que fue una oración fervorosa. a voz en cuello. Ajá, parece que se pusieron de acuerdo como pueblo, Ellos reconocieron la necesidad la que necesidad. tenían ellos ahí Perfecto, y le y dije, que Señor, tenían que presentársela a Dios. ayúdanos, Señor. Pidieron ayuda a Dios. Usted tiene que pedir ayuda a Dios. Claro. Clame con intensidad, con fe. Dale gracias. Ayúdame, Señor. Sí. Te necesito. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y este Amén. pueblo clamó, se puso de acuerdo y dijo, vamos a clamar a Dios. Amén. Sí. Y Dios, cuando vio el acuerdo y la intensidad de la oración, Ujú. entonces
aquí Dios operaba. Vamos a seguir leyendo, a ver qué hizo Dios después. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, Ajá. el cual dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Perfecto. Ahí está. Sí, pero el profeta solamente fue a decirles por qué le estaba pasando eso. Exactamente. Les envió un profeta primero para que supieran por qué estaban atravesando por eso. Sí, Exacto. claro. Porque el profeta no le presentó solución. No. Fue que Dios les envió simplemente, antes de enviarle la solución, a través de Gedeón, antes de levantar a Gedeón Sí. como libertador, les envía un profeta. Ujú. Dios les envió un profeta para que ellos entiendan Sí. el porqué de su situación. Es interesante, Ángel, porque el capítulo 5 de los jueces termina con un cántico de victoria, que Sí. fue la victoria que obtuvieron con Débora. Perfecto. Entonces, ellos terminan diciendo: así perezcan todos tus enemigos, Jehová, mas lo que teman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Wow, es decir, que antes de que vinieran los madianitas con esa coalición de pueblos, tuvieron 40 años 40 de paz. años de paz, de tranquilidad, de prosperidad. abundancia, Sí. de bendición. Sí, Pero luego el capítulo 6 dice, en el verso 1 que acabamos Sí. de leer ahora: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos ante de los Jehová. ojos de Jehová. Porque a veces nosotros estamos en bendición, Sí. en mucho gozo, y nos olvidamos de los mandamientos del Señor. Sí, Sí. sí. Y nos apartamos de la presencia de Dios. Sí, perfecto, ¿Me entiendes? perfecto. Sí. Hay mucha paz y llega un momento que nos aclimatamos a esa paz y comenzamos a olvidarnos. Entonces Dios dice: no, pero espérate, tengo de nuevo que Él- remediarlo. Sí, Déjame exactamente. remediarlo. Y les envió los madianitas. Y lo de... Les permitió los madianitas. Exactamente. Entonces, aquí el profeta lo que viene es a decirles eso, a decirles que, a recordarle a ellos cómo Dios los libró, Sí. las tantas veces que Dios tuvo Claro, misericordia, claro. que Dios podía hacerlo de nuevo porque Él puede hacerlo como sea. Como Claro. sea. Él puede hacerlo como sea. Entonces, Claro. Él les dijo cómo los sacó de Egipto, cómo cuando entraron a la tierra de Canaán, Dios les dio la victoria sobre sus pueblos. Claro. Pero ellos no obedecieron. Eso es lo que dice el profeta. Pero ustedes no obedecieron. Exacto. Es decir, ustedes no obedecen. Y cuando hay desobediencia y pecado, Dios permite muchas cosas. Sí, claro. Pero llama la atención también, yo no sé si ustedes se fijaron en el texto, en la parte que dice del mensaje que dio este profeta. No temáis, dice, y Dios dijo, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sí. Yo cuando leía esto me puse a pensar, pero ¿cómo que no teman a los dioses de los amorreos? Esos dioses eran de palo, esos dioses eran de metal. Exacto. Entonces, ¿cómo iban a temer a esos ídolos? Ujú. Sí. Ujú. Esos ídolos. No temáis, yo les dije a ustedes, eso es el profeta recordándole Sí. Claro. todo lo que le había dicho al pueblo de Israel Sí. anteriormente. Yo les dije a ustedes, no temáis a los dioses de los amorreos, a los dioses de los paganos en cuya tierra habitáis. Pero ustedes no escucharon, digo. No, Exacto. y es que cuando nosotros caminamos en la obediencia de Dios, la gracia de Dios nos va a cubrir, nos va a proteger, nos va a cuidar. Amén. Sí, Yaneli, ajá, pero dice aquí, Pero inmediatamente yo salgo de ahí, Mm. entonces Salgo de la cobertura. salgo de la cobertura. ajá, pero quiero destacar que en verdad, aunque estos dioses como tales, esos ídolos no tenían poder, como dice el Salmo Exacto. 115. 115, que los Sí. ídolos no tienen poder, detrás de los ídolos se esconde el demonio. Sí. Claro, Ese que que- sí, que- pero Que en este problema de los madianitas estaban los demonios influyendo. Y cada vez que esos Claro. pueblos se subyugaban, había un mundo espiritual ahí. claro, activo. Metiéndole miedo. Claro, Sí, temor y influyendo sobre esos pueblos. Sí. claro. Porque siempre el mundo espiritual de las tinieblas ha existido y los demonios.
Entonces, en cada uno de esos pleitos que tenía el pueblo de Israel contra esas naciones, había demonios metidos ahí. Claro Claro. que sí. Ellos llevaban su estatua, ellos Eso estaba llevaban sus aquí. dioses. Pero no eran estatuas, Anderson. Lo que pasa es, amado oyente, por eso es que este programa es para que las familias sean advertidas y reciban consejos. Amén. Dios no va con la idolatría. No. Dios no quiere que adoremos imágenes, No. Exacto. ni que las tengamos tampoco. Exacto. ¿En qué usted se basa, Ángel Dario Reyes? En uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué está en el cielo? Dios, los ángeles, Sí. los que murieron en Cristo. Ni de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, por si acaso. Sí. También. Se quieren inventar pecado. Claro, Ni sí. en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, Ustedes, ese mandamiento está bueno. porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Sí. Pero dice primero: no te harás imagen, no la tengas. Exacto. Exacto. No, porque es para recordar a Dios. Porque cuando bueno. yo. Sí, Anderson. No, Así dice. pero ¿cómo así? No, cada vez que yo veo la imagen de San Pedro, me recuerdo que ¿Cómo? cuando veo ¿De quién se recuerda? La imagen de Jesús. ¿Pero y qué pasó? la de Jesús, o la de María, o cuando veo Lo la de José. de José, o la del arcángel Miguel, Sí, yo entiendo sí. que pelea por mí. Sí. Y Dios te dice: no la tengas. Cree que Dios pelea por ti. Cree que Jesucristo es tu Señor. Porque Él quiere tener comunión íntima contigo, pero no es a través de imágenes. Sí. Pero no es porque yo se lo diga, no es porque lo dicen los evangélicos, los adventistas. No. Es que la Biblia lo Es dice. que la Biblia lo dice, amado. Claro. Y el apóstol Pablo fue más lejos cuando hablaba del sacramento de la cena del Señor. Sí. Él dice, porque Nadie puede comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. de los demonios. Sí. Y hablando de los ídolos, él dice, porque... Lo que los gentiles sacrifican, Ajá. a los demonios los sacrifican. Gracias por ayudarme, Anderson. Aquello que los gentiles o las gentes, los que no conocen a Dios, Sí. sacrifican de que a ídolos, Ahí, es a los Sí. demonios que los Sí. sacrifican. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque detrás de esas imágenes y de esos ídolos se esconden demonios. Sí. Sí. ¿Pero por qué se esconden demonios ahí? Porque cuando usted está adorando en contra de la voluntad de Dios a una imagen, que usted está en pecado porque Dios le dice a usted que no lo haga, Claro. entonces hay alguien que quiere adoración, Sí, claro. Claro. que la busca, que es el diablo. La Claro. demanda. Claro. Entonces, cuando usted se arrodilla, él dice: voy a aprovechar mi ahora. Sí. Y yo voy a estar detrás de la imagen recibiendo la adoración. Sí, Exacto. se pone detrás, invisible. No, y lo más fuerte es que entonces realiza milagros engañosos. Sí. La gente dice: oh, eso fue el arcángel Miguel. Sí. Exacto. Yo tengo un altar del arcángel Miguel con varios cuadros ahí, y yo le pongo un refresco rojo y le pongo un servicio, y eso se desaparece. Eso es verdad. Claro. Y antes, en tiempos atrás, Sí, eso es se verdad. podía, vamos a decir, vivir en ignorancia, Ajá. pero llegaron personas que trajeron el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Y que desde ese tiempo se está diciendo que adorar cuadro es idolatría y que a Dios no le agrada. Por la palabra. Claro, por la palabra. Por Se la trajo palabra. la luz. La luz por la palabra. Entonces, Exactamente. nadie puede decir, no, porque eso es algo que yo lo tengo ahí porque eso es de Dios. No, hermano. No de Dios. No, mi amigo. La Biblia de Dios. Pero no porque usted Exacto. lo dice, pastora, es que lo dice la Biblia. Amén. De así hecho, el es. pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, el pecado más álgido y más repetitivo era la idolatría. Y eso es Y lo por que- eso fue que fue destruido. Sí, Sí. eso es lo que más Dios aborrece. Y ese fue el pecado que más prevaleció en Israel, y por eso Sí. fue que Dios destruyó a la nación judía. Claro que sí. Bien, entonces aquí dice: no temáis a los dioses en cuya tierra habitáis. Yo meditaba en eso y ¿cómo que no temáis a los dioses? Que no teman a los demonios que se esconden Y detrás de ellos. a los demonios, porque Y a a los los demonios le metían terror, le Sí, metían miedo. sí, así es. Sí. así es. Sí, no es de que los cuadros solamente, porque la gente lo está viendo físico, Ajá. lo que ellos utilizaban, las estatuas que utilizaban. Ajá. Ahí Dios le está diciendo que a los demonios. A los demonios que están ahí, Sí. escondidos. Entonces ya seguimos leyendo, porque el profeta que Dios envió después que clamaron a Dios fue para eso, fue para Sí. recordarles sus maravillas
y cómo ellos no habían obedecido a Dios. Sí, entonces le dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina en que está en la Ofra, Que está en Ofra. que está en Ofra, lo cual era de Joás Abisarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, detente ahí, Yaneli, porque él está en el lagar. Ajá. Sí. El lagar era un tipo de pileta, era un tipo de lugar donde se pisaban las uvas. Sí. Exacto. Que de hecho todavía creo que hay lugares que utilizan eso, pero era que se quitaban las sandalias. Sí. Yo me Machacaban. imagino que se lavaban bien los pies. Sí, Entonces comenzaban a pisar, comenzaban a pisar las uvas, a brincar y se daban las manos y comenzaban a brincar, Y cantaban. y cantaban y comenzaban a pisar Era un las tiempo uvas. de regocijo. Ajá, no, y tenían que hacer un esfuerzo y entretenerse. Entonces, pisaban las uvas y entonces se recogía el zumo de las uvas, de la vid. Entonces ese era el lagar. Y él estaba cerniendo el trigo en el lagar Sí. para esconderlo de los madianitas. Sí, Sí. pero hay algo interesante aquí. ¿Por qué él lo está haciendo en el lagar? Si ahí era el lugar de trabajar con la Para uva. esconderse de los madianitas. Sí, porque lo estaba haciendo ahí, porque era el lugar donde los magnetos no lo iban a buscar. Sí. No es tiempo de uva. Exacto. No puede estar metido. no, Déjame hacerlo en el no. lugar equivocado, pero el ángel de Jehová sabía que él estaba Pero ahí. llama la atención Sí. que Dios le dice a ese señor que se está escondiendo, un varón esforzado y valiente. Sí. Entonces Dios ve en tu corazón, Dios ve en tu Es corazón. tremendo eso. Aunque haya personas que entiendan que tú no tienes potencial, que tú eres un cobarde, que tú no sirves para nada, Dios ve lo que hay en lo profundo de tu alma. Claro Y que puede sí. sacar, y va a sacar de ti lo mejor. Claro. Amén. Cuando otros no creen en ti, Dios cree en ti. Sí, Señor. Entonces Dios escaneó el corazón de Gedeón, Sí, Sí. también, sí. Y bien. de aquel que estaba escondiendo, Ujú. de los madianitas. Sin embargo, Dios lo escaneó y dijo, no, este hombre tiene algo que no han descubierto otros. Sí. Dios cree en nosotros. Claro Amén, que sí. claro, Dios cree en ti, amado oyente. Claro que sí. Y Dios creyó en Gedeón a pesar de lo que se veía, de la Sí. apariencia. Sí, porque nosotros que conocemos la historia de Gedeón ya no podemos ir como rápido, decir, wow, qué hermoso es como Dios nos ve. Como Dios nos ve, qué lindo. Qué lindo es como Dios nos ve. A diferencia de cómo nos ve el hombre. Claro que sí. Entonces, varón esforzado y valiente. ¿Qué más le sigue diciendo Dios? Vamos a ver, porque Dios le habla muy bonito a Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entiende ahí, Janelis. Ya el profeta había ido. En eso estaba yo pensando. Ajá. Ya el Porque ya profeta- hubiera ido y le hubiera dicho, ¿verdad? Ajá. Entonces él sigue diciendo, sí, pero tú has dicho que, pero ¿dónde está ese Dios que hizo todas esas cosas en Egipto y en el desierto y que peleó por los hijos de Israel en la tierra de Canaán? ¿Dónde está ese Dios? Porque los madianitas nos tienen a nosotros en una situación difícil. sí, pero ya el profeta le había dicho, le había declarado el problema porque era que Jehová se había apartado. Ajá. Gedeón fue espontáneo. Sí, Él tiene su relación con Dios, él tiene su queja con Dios Damos gracias a Dios por todo lo que nos ama. y Dios con esa paciencia le responde, pero Dios sabía que era esforzado y valiente. sí. Claro que sí. Dios lo comprendió porque que era fuerte, eran 7 años de opresión fuerte, Sí. que no podían sembrar, que tenían que esconderse, Sí. que les robaban los animales, las siembras, era algo tormentoso que tuvieron Sí. que clamar con ahínco. Claro que sí. Entonces Gedeón, en confianza al Señor, le dice, Señor, sí, tú estás con nosotros, pero no te vemos, Sí, no estamos viendo tu tu mano. mano operando. Ujú. Entonces, es bueno, mira, amado oyente, es bueno que usted hable con Dios con sinceridad, con respeto, claro, Claro que Claro. sí. con respeto, Claro. pero que usted le diga a Dios lo que usted siente, sus Claro. temores, Sí, sus Ujú. miedos, sus dudas. sí. Hable con Dios, pero con fe. Claro que sí. Gedeón se abrió ante Dios. Ujú. Él tenía su guerra emocional y sus dudas,
pero él se abrió ante Dios. Fue con fe. Fue con fe y con confianza ante su Dios. Sí. Es verdad, tú enviaste un profeta y dijo una cosa, pero sí, Sí, porque de momento le dijo eso. sí, tú enviaste un profeta, pero Señor, está bien, tú hiciste todas esas maravillas, pero nosotros estamos en una situación Sí, complicada. pero él no Sí. mencionó lo último que el profeta le dijo, porque el profeta lo dijo y por eso están en Ajá. desobedecieron. Usted es tan por desobediente. Exacto, esa parte la omitió. Y no metió. No, Porque como Gedeón quizás no era un desobediente, quizás por eso no, fue. porque lo bueno pagan por lo malo. Es lo que mencionaba Marita. Ajá. Posiblemente él no era un tipo de que así. No, Gedeón era un hombre de Dios. Porque si Jehová se dirige a donde Gedeón, es porque el hombre era un esforzado. Sí, Aunque sí. no estaba manifestado en cuanto a lo físico, pero sí en el corazón. En el corazón. Sí. Claro. Y por algo lo escogió para ser el libertador, porque aquí está sucediendo un llamado para que él sea el libertador. Sí. Es un llamado para libertar al pueblo de Israel. Sí, claro. Entonces vamos a ver cómo continúa, porque Dios sigue tratando con Gedeón, Gedeón sigue replicando y eso, pero Dios, que conoce los corazones, con esa paciencia de Dios, aleluya, sigue hablando. Vamos a ver. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Wow. Ve con esta tu fuerza. Sí. Ve con esta tu Y, fuerza. y a través de ti salvaré a los madianitas. No te he enviado yo. Sí. Dios lo puede hacer como quiera. Amén. Ve con esta tu fuerza. ¿Con qué fuerza? Eso te iba a decir, que con qué fuerza ¿Con qué y fuerza? con qué armadura. ¿Y con qué armadura? Si nosotros vemos, Gedeón no era un hombre de guerra, porque Gedeón lo que Sí. estaba era labrando la tierra. Sí, exactamente. Era lo que estaba haciendo Gedeón. Así Entonces no era guerrero. exactamente. ¿verdad? Exactamente. Ahora, lo que yo sí veo es que era un estratega, Sí, porque sí. lo vemos en la parte anterior que se discutió. Ujú. Y Que esa en vez de estar en el lugar donde se No. aventaba la era para Se sacudir metió. el trigo, Ajá. se fue para otra Para parte la donde guerra. lo iban a buscar. Sí. Era un estratega militar. Yo no sé. Y Dios vio eso. Sí, Dios dijo, "Tu claro. cuerpo está preparado". Entonces, por eso le dice, ve con esta tu fuerza. Tú dices que con cuál fuerza. Bueno, no, que quizás no tenía ninguna. Ah, Pero la Biblia dice que el que no tiene Dios va a fuerza, hacer- lo Dios va a hacer- hacer la da, se la multiplica. el único que multiplica. multiplica sin haber factores multiplicadores es Dios. Es Dios. El que sabe de matemáticas entiende que para que haya una multiplicación tiene que haber un factor multiplicador. Sí. No puede multiplicar de la nada. Exacto. Ujú. Y el único que multiplica de la nada Es es Dios. Sí, porque a nosotros nos da 0 por 0, Sí, Cero. porque él, pero a Dios 0 por 0 le puede dar 1 millón. No, él sí. que dice, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Exacto. ¿Cómo usted puede multiplicar donde no hay? Exacto. Dios. Dios. Todo número multiplicado por cero da cero. Da cero. En la matemática secular. Ah, Sí. Pero a Dios no le da cero. no, a Dios le da. A Dios le da. Entonces Dios Claro. crea. La idea es que Dios crea de la nada. Ujú. ¿Con qué fuerza? No, con la fuerza que yo te daré. Sí. Yo vi tu corazón, con lo que tú tienes, con lo Exacto. poquito que tú tienes. Y si no tienes, te lo pongo. Sí. Amén. Y como él dice también, Ajá. es muy interesante, Vamos a ver. no te envío No yo, te envío yo. no te envío Soy yo. yo, Jehová. Claro. Ya tú escuchaste la maravilla, ya Ah, yo ¿me te estoy entiendes? enviando. Entonces hay personas que Dios la está enviando a muchas cosas, misiones que Dios quiere que la persona haga, pero están Mirando sus limitantes. mirando sus limitantes. Eso es así. Pero vamos a ver, Daniel, lee porque Gedeón también replica de que él es el menor en la casa de sus padres, que su tribu es La más pequeña. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Wow, tremendo. Ciertamente, eso es verdaderamente, yo estaré contigo. Sí, Y vas a derrotar a los madianitas como si fuera a una sola gente, sí, a Así todos es. juntos. Dios dándole más confianza a Gedeón. Y más confianza. Dios Entonces en la historia, si mire, amado oyente, o escuche y mire, porque algunos están mirándonos en el en vivo.
Más adelante, Dios continúa el proceso. Es bueno que usted lea el capítulo 6 y el 7 para que Sí. complete la historia de Gedeón. Capítulo 6 y 7 del libro de Jueces. Va a acontecer lo siguiente. Gedeón, de parte de Dios ya, aunque tuvo temor y pidió señales, Dios le dio señales, Sí. pero viene el momento ya de la guerra. Dios pone en Gedeón que haga un llamado al pueblo. Convoca al pueblo. Sí. Y del pueblo se reúnen 32,000 personas. Tremendo esa elección. Sí, pero eran muchos más. Ujú. Pero 32,000 fueron lo que... Lo que Atendieron al llamado. Sí, porque el ejército enemigo era de aproximadamente 185,000. sí, 135,000. Ajá, 135,000. sí. Entonces, eran 135,000 contra lo que se pudieron juntar, porque 32,000. 32,000 que se juntaron con lucha, porque Sí. en verdad no era fácil. Y con temor. Con Y temor, hambre. con todo, con Sí, hambre, porque no tenía, sí. porque el pueblo estaba pasando hambre. Claro. Entonces se juntan porque los insta el Espíritu Santo. Yo imagino que muchos dijeron, yo no voy a ese pleito. Ujú, Que claro. muchos se quedaron por ahí. Gedeón está mal. ¿Quién dijo? Y oye, contra el pueblo madianita, que dice el texto bíblico más adelante, leímos que cuando se juntaban eran como en multitudes, que Como eran como langosta. langostas, eran sin número, Exacto. esos camellos y todo eso. Entonces, escucharon a la convocación, ¿cuántos? 32,000. 32,000. Con batalla, con lucha. Ujú. Se juntaron, está bien. Pero como Dios lo hace a su manera y como sea, con la cantidad que sea y como sea, pasa lo siguiente. Y es que el mismo Dios dice, eso está en El el 7. capítulo 7, el mismo Dios dice, no, son muchos. Ujú. Todavía son muchos porque pueden cogerse la gloria. Ujú. Y estamos hablando de una comparación de 132,000, ¿verdad? No, no sé. 135. Ajá, 135,000 a 32,000. Si usted mide eso, estamos hablando de casi 5 por 1. Sí. 4 hombres y medio. 4 Cinco. ajá, Sí. 5 por ahí. Sí. Casi 6 hombres, perfecto. Casi 6 hombres, Para cada israelita. perfecto. Ay, Dios mío. Un solo hombre contra 4. Ay, Dios No, y mío. con camellos y con experiencia. Sí, y son claro. los Y no que estaban preparado en la guerra. preparados en la guerra. Preparado en la guerra. Claro. Claro. Y están en una tremenda desventaja numérica y aún así dice Dios, no, son demasiados. Claro. Porque con esos 32 dicen, bueno, es verdad que están en desventaja de casi 5 por 1, pero fácilmente se pueden confundir. Ujú. Y dice Dios, dile Gedeón al pueblo, que los que tengan miedo, Se que vayan. los que tiemblen, que a los que le tiemblen las rodillas, se vayan. Se vayan, sí. Sí. Yo me imagino que algunos dijeron Gedeón, de seguro, cuidado si un gancho. Porque en verdad, que se vayan. Ujú. Sabiendo lo que estaban convocados ahí, que estaban en desventaja numérica. Desventaja. Claro. Entonces, fácilmente los tildaban de traidores. Yo me imagino que algunos estaban, Gedeón, seguro. No, váyanse, que de parte de Dios. Si ustedes tienen miedo, tranquilo, que yo no voy a hacerles nada. No va a pasarles nada a ustedes. Sí. Gedeón, que nos vayamos. Que nos vayamos. Entonces, no, váyanse en paz, que no les pasará nada. Y se fueron. Sí. ¿Quedaron entonces cuánto? 300. No, todavía. No, Ah, 10,000. 10,000. Sí. Porque se fueron 22,000. 22,000 se quedaron. Ahora había mucha gente con miedo. De Sí. 32,000 se fueron 22,000 que tenían miedo. Dios mío. Eso es increíble. Primero, cuando los convocan a todos, son 32,000 los que a duras penas vienen. Sí, Sí. exacto. Y vamos, no importa que muramos. Está bien, vamos ahí, porque es que nuestras familias están siendo Aunque sea por subyugadas. vergüenza. Sí. Sí, y vamos a pelear. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Vamos ahí. Sí, Pero claro. cuando van allá, que le dan la oportunidad, Sí, le dan el chance de que se externen. Ujú. Miren, se pueden ir los que tienen miedo. Esta es la oportunidad. Esta es la Ah. oportunidad. Y se fueron 22,000, quedaron 10,000 Sí, solamente. 10,000 quedaron. Es decir, se fueron mucho más de la mitad. Ujú. Así es. Y se quedaron esos 10,000 ahí. Sí, es tremendo. Sí. Más 10,000. 10,000, yo me imagino esos 10,000 dijeron, bueno, ya, ahora, pero eran 10,000 valientes. Ahora bien,
Dios escaneó el corazón de los 10,000. Sí. Y dijo, todavía hay gente ahí como que se quedó por vergüenza, por compromiso. Por compromiso. Aún entre los 10,000 hay personas ahí que no deberían estar ahí. Sí, así. Exacto. Así. Dios lo hace. Anderson, Dios. hay personas ahí que no deberían estar ahí. Sí. Y Dios dice, todavía son muchos. Todavía Sí. son muchos y ahorita tú diste un cálculo matemático y Ajá. ahora podemos ver que cada israelita de esos 10,000 Ajá. tocaba a 13 hombres y medio otra vez. Bueno, es grande. O a un Yo solo no había hecho hombre. ese cálculo, tremendo eso. Para un solo Para un hombre. solo hombre. Ahora son, 13 hombres y medio. Y, Por uno. y todavía viene Dios dice que todavía hay mucho el pueblo. que son muchos. Pero yo no sé de qué pensaba Gedeón, ¿eh? No, Gedeón se turbó, porque en verdad Gedeón le puso varias señales a Dios y Dios lo entendió. Sí, 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 claro. Dios lo entendió porque no era fácil. No, porque el gesto de Gedeón no era cualquier cosa. No, ajá, no era cualquier cosa. No era cualquier gesto, no. Entonces, ¿qué resulta? Dios dice, son muchos. Claro. Y también yo conozco los corazones de esas personas que están ahí. Por lo tanto, yo entiendo que no todos califican. Entonces Dios le pone una señal nueva porque dice Dios, yo voy a reducir este ejército Sí, todavía. claro. Sí. Para que todos entiendan que como quiera yo lo puedo hacer. Yo lo puedo. Exacto. Aleluya, nos vamos a la Dios lo pausa hace. y seguimos en este espacio tocando el manto de Jesús. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos en este espacio tocando el manto de Jesús con el tema Dios lo puede hacer como quiera Amén. o de cualquier manera. De cualquier manera. De cualquier manera, perfecto. Es decir, Dios no tiene un parámetro definido, no tiene limitantes, no tengas miedo y a veces de la manera que menos tú lo esperas, Él lo hace. Sí. Como menos tú esperas. Entonces estamos fluyendo sobre en la historia de Gedeón y decíamos antes de la pausa que el Señor escogió a Gedeón para libertar al pueblo de Israel de los madianitas. Gedeón se minimizaba, pero Dios vio que que había un potencial en él, a Sí. pesar de que él no veía ese potencial, el mismo Gedeón no se veía así. Ujú. Y entonces Dios le dice a Gedeón que convoca al pueblo, se logran reunir 32,000 a duras penas, Sí. porque era algo difícil, era una opresión muy fuerte, pero Dios dice que son muchos, que Él no quiere hacerlo de esa manera, Él quiere hacerlo de otra manera. Sí. Entonces le dice Gedeón al pueblo que los que tengan miedo y tiemblen, que se vayan. Sí. Exacto. Y ellos, ni cortos ni perezosos, estaban deseosos de irse. Aprovecharon Sí, la claro. De hecho, oportunidad. fueron a Fue una oportunidad. una oportunidad, Claro. porque ellos fueron a la convocatoria por obligación. Claro. Algunos. Bueno. Pues se fueron, pero no se fue una cuarta parte, no, se fueron 22,000. De 32,000 se fueron 22,000. La tercera parte, por así La, decirlo. sí, la tercera parte. Ujú. O dos terceras partes sería. Más o menos. Sí, fue más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Entonces, ¿qué resulta? Quedan 10,000. Pero Dios escanea a estos 10,000. Y Dios dice, todavía como que yo sé que aquí hay gente cobarde todavía y como que no todos califican para la misión. Ujú. Y Dios escanea y dice, no, todavía hay gente que está todavía por compromiso o por algo está. Exacto. Y dice, son muchos. Sí. Todavía, los 10,000 son muchos. Los 10,000 son muchos. Sí, pero, oye. Es que Dios quería mostrar su gloria, para mostrar que como sea Él lo hace, que no es con multitud o por multitud No. o porque sea un buen médico, si Ni usted con está la enfermo. fuerza mía tampoco. No, ajá. No. No, porque esta operación Dios lo va a hacer, porque que el médico que va a tener la operación, ese es Julito Pepín. Sí. Es un ejemplo. Le digo un nombre por no mencionar un médico. Porque es fulano que... Es el médico chino. Sí. Porque ya Sí. no existe. Sí, porque dicen, a ese no lo salvan del médico chino. Sí. Sí. Ajá. Entonces, puede ser el mejor médico del mundo y si Dios lo va a hacer, no es porque sea ese médico bueno, es que Dios lo puede hacer con ese médico y sin ese médico. Amén. Es Dios que lo va a hacer. Es Dios que lo va a hacer. Y todavía el médico le pone la mano, es Dios utilizando la mano del médico. Sí, que Dios utilice a ese médico bueno, amén. Dios bendiga a los médicos que son esforzados y Amén. valientes. Dios bendiga a todos Sí. los médicos, a todas las enfermeras, Sí, amén. a todos los que trabajan en la salud, en el área de la salud. Amén. Pero ellos trabajan porque Dios los ayuda Amén. Claro que sí. y Dios lo puede hacer como quiera. Amén. Sí. Así es. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Gedeón, yo me imagino a Gedeón pensando, Señor, porque el texto bíblico no dice los pensamientos de Gedeón, No, No. no. pero Gedeón estaba de seguro pensativo. Sí, estaba pensativo analizando. Dios mío,
Y ahora Señor, pero son 10,000. yo puse muchas señales. Y ahora me dices, me dice el Señor que todavía 10,000 son muchos. Son muchos, exacto. Entonces Dios los somete a una prueba. Dios le dice a Gedeón, llévalos a las aguas, a un río. Le mencionó el río. Y en el río Dios le puso una señal de que los que estuvieran bebiendo de una manera, no voy a describir esto, pero el punto es que los que estuvieran bebiendo de una manera como en expectativa, en alerta, Sí, alerta, claro. que entonces esos serán los escogidos. Pero los que estén bebiendo como muy cómodamente, Se puede ir a su casa. que coman para su casa. Entonces, los que estén bebiendo como en alerta, como que están activos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Dios puso una señal ahí y los que calificaron fueron 300. Exacto. De 10,300. 300. Y el Señor dijo, mira, ellos no han dicho que se van, pero yo quiero que tú los despaches. Sí. Despáchalo tú mismo. Despáchalos tú mismo. Para que no se sientan responsables que abandonamos a Gedeón. Abandonamos a Gedeón. No, despáchalo tú mismo. Dile que tranquilo. Ni siquiera les explique por qué. Dile, no cojan para su casa. A todo lo que tú veas que estén en esa actitud cuando beban las aguas, ve chequeando. 9,700, dale, por favor. Desde que tú veas a uno agachándose de esa manera, hágalo aparte. Sí. Y dile, fulano, yo te quiero aparte. Tengo una reunión contigo. Entonces, Así fue. así fue. Desde que encontró otro agachado de la manera Sí. que era la correcta, la que Dios esperaba, fulano, después que tú bebas agua. A tu casa. No, ponte aparte. Ponte aparte, que Que tenemos que hablar. tenemos una reunión con tenemos una reunión. Es temeroso Sí. cuando te dicen tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Entonces, los que se reunieron, los que bebieron las aguas incorrectamente, fueron, vamos a ver, de 10,000, 9,700. 9,700. 9,700. Casi todo el Casi todo el pueblo que estaba ahí Mío, tremendo. no calificó. No calificó. Entonces en esa reunión Gedeón les dice, miren mis hijos, dice el Señor que ustedes se pueden ir para su casa. ¿Cómo va a ser Gedeón? No, estamos dispuestos a pelear. No, tranquilo, que ya el Señor, el grande, ya dijo que ustedes se pueden ir. Y yo creo que eso iban a ser unos muertos seguros si Dios no metía su mano. Sí, porque Dios lo hace cuando Él manda, Él respalda. Sí, él respalda. Eso es así. Entonces, quedando 300, el cálculo hay que tirarlo. Perfecto. 450 por un solo hombre de Israel. Ahora, Eso es tremendo. 450 hombres por uno. Por uno. Por uno. Eso es tremendo. Mire, si usted con 3 no puede, usted con 3 no puede, con 4 Con personas, tres. usted tiene que ser muy Ni fuerte con para No, pero Ni con uno. A veces ni siquiera con Bajo miedo, ni con 400 y pico personas contra uno. contra uno. Y ellos armados con camellos, con las ventajas de que tienen al pueblo oprimido por 7 años. Claro. Sí. Psicológicamente lo tenían controlado. Y hasta la desmoralización, porque Sí. oiga qué pasa. Sí, No hay peor enemigo que la desmoralización sí. Claro. en un combate. Sí. Cuando usted desmoraliza al pueblo, por ejemplo, que el pueblo comienza a sufrir muchas bajas o mueren los principales, el pueblo siente más miedo. Claro que sí. Entonces ahora se ven con 300 solamente. Sí. Claro. Y por eso 300 tan valientes. Los 300 valientes de Gedeón. Sí. Y Gedeón era más valiente que los 300. Sí, porque ¿Por qué? El cabecilla, después de Claro, Dios. el cabecilla, el cabecilla. el que tenía que enfrentar. A él porque Jehová le dijo varón esforzado y valiente. Exacto. Esforzado y eso es. valiente. Pero entonces Dios hace lo siguiente, dice, y Dios ni siquiera permitió que pelearan ellos. No. Por eso le dice, ve con esta tu fuerza, no te he enviado yo. Exacto. Porque cuando vemos en el texto, ellos no toman una espada ni siquiera. Ujú. En una mano tenían una trompeta Ujú. y en otra mano tenían una lámpara. Una lámpara. Tapada. Ujú. Entonces, con trompetazo fue que vencieron alabando a Dios. Sí. Al trompetazo. Tocando la trompeta, alabando a Dios y Exacto. encendiendo las luces. Ujú. Eso hizo que se causara un temor Sí. en el pueblo enemigo y se mataran unos a otros. Exacto. Oye, pero como Dios lo turbó ahí. Dios los turbó, pero ni siquiera tuvieron que usar la espada. Sí. Es decir, aún quedan 300, hay estrategias
Sí. Pero no es porque Dios necesitara esas estrategias, porque Dios No. podía hacerlo como sea. Y Claro de hecho que el texto sí. dice que se mataron fue uno contra otro. Uno contra otros. Fue el mismo Dios que Ese- hizo eso. El enemigo se mató, se mataron entre ellos porque fue el mismo Dios. Exactamente. Dios permitió que esos 300 tuvieran estrategias porque Dios quiso guiarlos. Exacto. Pero en verdad Él no necesitaba eso. No, claro que no. Eso es así. Una vez dijo alguien, yo y Jehová somos una multitud. Guay. Es decir, que ni siquiera yo y 300 somos No. una multitud. Uno y uno. Ajá. Yo y Jehová, oye, con Jehová basta. Claro que sí. Jesucristo basta, amado Sí. oyente. Amén. Así. Así. Jesucristo basta. Él quiso usar 300 Amén. y los utilizó no para pelear, Ujú. los utilizó para mostrar su gloria porque ni siquiera pelearon. No. Entonces, Dios puede hacer lo que sea en tu vida. Exacto. ¿No? Y lo más lindo es que, como dije ahorita, lo puede hacer de la manera que menos tú lo esperes. Sí. Porque Dios es un Dios de sorpresa. Sí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que se mencionó, que el profeta que fue enviado Sí, se lo primero mencionó. lo mencionó. Eso lo mencionó. Cuando salió de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, bueno, antes de cruzar el Mar Rojo pasa lo siguiente. Eso está en Éxodo capítulo 14. Búsquenlo, amado oyente. Éxodo capítulo 14. El pueblo de Israel sale de Egipto, está contento, está alegre, porque ya salen de Egipto. Hubo 10 plagas que golpearon a los egipcios, a Faraón, y el pueblo de Israel sale contento. Están contentos, celebrando. Sí. Bien, mientras van caminando por el desierto, Moisés escucha la voz de Dios que le dice, mira, dile al pueblo de Israel que dé la vuelta, que se dé vuelta, y que acampen delante de Pi-Hairot, frente al mar, delante de Baal Zephón. Es decir, le definió el lugar, pero al lado del mar Rojo. Que se atrincheren. Dile al pueblo que dé la vuelta y se ponga frente al mar. Así que los llevó allá, A probarlo, claro. pero fue Dios que los encerró frente al mar. Sí, montaña para acá. Ellos iban Bien. bien caminando, celebrando. Sí. Y Dios le dice, dile a mi pueblo que dé la vuelta y se ponga frente al mar. Sí. Es decir, hay pruebas que acontecen que el mismo Dios está permitiéndolas para mostrar su gloria. No, y te Exacto. mete ahí él mismo. Él mismo te metió en el problema para sacarte con gloria, Con Amén. gloria. A él. Así es. Para Sí. que tú entiendas. para que tú veas su gloria y sepas Claro. que Él lo hace como sea. Amén. Claro que sí. Amén. Que no hay más, que Él lo puede hacer como sea y de la manera que menos tú lo esperas. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo está acampado, el pueblo no entiende, porque Moisés fue que recibió la voz. El pueblo está, ahora están los niños en la playa, jugando en la playa, están tranquilos ahí, están todos allá acampados. Cuando miran hacia atrás, los egipcios opresores se habían devuelto a perseguirlos para tomarlos de nuevo como esclavos. Sí. Cuando el pueblo de Israel ve que después que salieron de Egipto, ahora los egipcios vienen tras ellos, se rebelan contra Moisés. Pero Moisés, son los egipcios. Sí. No había sepulcros en Egipto. ¿Para qué? Para Que nos sacaste para que muramos aquí en el desierto y se amotinan contra Moisés. Sí. Pero Dios le dice a ellos, no temáis, estad quietos y ved la salvación que Jehová Dios hará con ustedes hoy. Sí. Porque estos egipcios que vosotros habéis visto cuando salieron, Sí. nunca más para siempre los veréis. Exacto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Santo. Lo consoló. Sí. El pueblo se consoló, pero los egipcios vienen detrás. Sí. Exacto. Está bien, Dios peleará, el pueblo entendió. Ahora vemos a Moisés que está clamando. Sí. Porque vamos a ver que Dios le reclama a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Moisés está teniendo un clamor de sangre. Moisés está clamando porque Sí. Dios le dice a Moisés, Está mira, desesperado. yo voy Claro. a darte la victoria. Le dice Dios a Moisés, voy a darte la victoria. Dile al pueblo, dile al pueblo que esté tranquilo, que yo voy a pelear por ellos, Sí. que yo estoy con ellos. Logra tranquilizar al pueblo. Moisés está tranquilo, confiado. Pero ahora Moisés se preguntará, Señor, yo sé que tú nos vas a dar la victoria, pero tú no me has dicho cómo es. Exacto. Porque ¿será que vamos a pelear contra ellos? ¿Será que vamos a irnos por las cordilleras? Porque quizás al lado había cordilleras y
frente está el mar, al lado cordillera, los egipcios detrás están atrapados, un callejón sin salida. Por el mar es imposible. No. Es que nadie pensó en eso, ni siquiera Moisés. ¿Y quién pensó eso? Nadie pensó en el mar. Es que Jehová lo hace como él quiere. Esa es la enseñanza. Él lo hace como quiera y como menos se espera. Sí. Moisés, me imagino yo que está pensando, está diciendo, bueno, Señor, yo te creo, pero ahora quiero tu señal de cómo es que vamos a tener la victoria. Sí. Sí. ¿Cómo es que tú vas a pelear por nosotros? Así En el caso de Gedeón, Dios le dio estrategias a Gedeón. Sí. E hizo que se mataran entre los enemigos entre ellos, pero dio estrategias. Sí. Le dijo a Gedeón cómo era el asunto, cómo que tenían que hacerlo. Juan Sí. Moisés fue paso por paso. Divídanse en 3 escuadrones, le dijo a Gedeón, pero Moisés no recibe ninguna encomienda. No, Moisés no recibió nada. El pueblo está detrás a algunos metros. Exacto. Y atacando dice, Moisés, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahora? Si no dice el texto bíblico, porque, Sí. porque ya Moisés había dado la palabra, Sí. algunos se tranquilizaron, quizás todavía otros estaban Alborotado. La alborotados. Biblia no lo dice. No lo dice, pero lo cierto es que Moisés ahora se arrodilla y comienza a clamar. Yo me imagino, yo siempre he meditado en esta porción bíblica, que tal vez Moisés le decía, Señor, yo te creo, yo sé que tú eres real. Ahora, dime cómo es la cosa, porque ya vienen detrás de nosotros. Sí. Ahora yo quiero que tú me reveles si es que vamos a pelear contra ellos, si es que tú vas a enviar granizo, si es que vamos a correr por entre la montaña. Algo así. ¿Cómo es la cosa? Porque Menos pensé en el agua. no, es que el agua no estaba en la ecuación. No. Porque es que el agua es una pared, era un bloqueo, estaban atrapados, era como si fuera una pared al frente. Sí, claro. Entonces Moisés está clamando y los egipcios detrás, y ahí se acercan más, y Moisés arrecia el clamor, Señor, ya vienen, Sí. yo te creo, pero ¿cómo es? Porque es que yo no sé si a usted le ha pasado que Dios le dice, te voy a dar la victoria, pero usted está esperando que Dios le diga cómo es. Sí. Claro. Tu deuda te la voy a saldar. Y Sí. está usted pensando, ay, pero Dios lo ilumina. No, ve donde fulano. Sí, claro. Y cuando usted va, esa persona Tiene respuesta. tiene respuesta. Es decir, Claro. Dios le responde a esa persona. O ve a tal lugar. Si ya Dios le habló, pero usted quiere saber cuál es la parte suya, Sí. en obediencia Claro, Sí. a la voz de Dios, Moisés quiere saber la parte de él. claro. Y Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Sí. Dile al pueblo que avance. Yo me imagino a Moisés, que avance por dónde. Vamos, papi, vamos a pelear en pocas palabras. Pero que avance por dónde. Claro, claro. No por el mar, sí, extiende tu mano, tu vara y extiéndela y el mar se va a abrir. Sí. Ujú. Eso es tremendo. Moraleja, por donde nadie lo esperaba, ni siquiera el mismo Moisés. No, Sí. Y de la manera que fue tampoco. Moisés no esperaba que iba a ser por el mar, No. mucho menos el pueblo que estaba incrédulo. No. Ujú. Nadie lo ¿Y esperaba. quién lo esperaba? Es decir, que Dios lo hace como quiera, como Él desee, pero también en la manera, Exacto. Sí, claro. en el tiempo Dios, Dios Eso lo es hace. así. y de la manera que menos se espera. Exacto. Dios es un Dios de sorpresas. Y de hecho te quiero decir también con el mismo pueblo, ese pueblo que atravesó el Mar Rojo, cómo Dios hizo otro milagro portentoso. Ajá, Porque Dios agarró y le dijo que le iba a entregar una tierra que fluye leche y miel. ajá. ¿Verdad que sí? Y cuando fueron a reconocer la tierra, 10 de ellos dijeron, allí hay gigantes, allí hay ciudades gente altas. así, Por ahí cosas están así. los hijos de Aná. Sí, Sí, que los son, gigantes. que son gente de grande estatura. Y Dios le dice, esa es la tierra que yo le voy a dar a ustedes. Perfecto. Eso les pertenece a Que ustedes. de hecho Josué y Caleb, de los 12 espías, eran 12 espías, y solamente 2, Dieron Josué Josué y vuelta. Caleb. Josué y Caleb, dijeron no. Es verdad que son fuertes, pero no los comeremos como Como pan, pan. Exactamente. porque Jehová fue que habló. Sí. Exactamente. Y de hecho, entonces vemos así como tú estás relatando esa parte del Mar Rojo, cómo Dios viene y permite que ellos rodeen esa ciudad fortificada. Sí. La rodee, esa ciudad que era de gigante. Ajá. Ellos no tuvieron que levantar su mano para derribar el muro Sí. porque no tenían tampoco objeto ni nada con que derribar ese muro. ¿O te refieres a Jericó? Cuando están a Jericó Sí, ya. cuando entran a Jericó, ¿verdad? Ajá. Que ni Entonces- siquiera tuvieron que pelear. No tuvieron que pelear. Ni un- Dios una vino y recabadora derribó. para- No. Sí, Dios vino y derribó en las murallas simplemente por alabar su nombre.
con alabanza. Con alabanza. Den vueltas a la ciudad. A la ciudad. Por Por 7 7 días. días. Sí. Ajá, 13 vueltas en 7 En días. 7 días. Y toquen la trompeta y alábenme. Exacto. Hay veces que usted lo que tiene que hacer es alabar a Dios. Exacto. Creerle a Dios, alabarle. Jehová, te alabo, te creo. No te entiendo, pero te creo. Exacto. Te creo. Porque hay guerras que no son nuestras. Así es. Dios le dijo a ellos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Exactamente. Éxodo 14. Éxodo 14:14. Ujú. Y a Josafat, en 2 de Crónicas 20, le dijo, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sí. Exacto. Y así. Exacto. Sí, hay pleitos que no son suyos, amado oyente. Y Así Josafat no es. tuvo que sacar espada. Y tampoco Josafat tuvo que pelear. Amén. No. Tuvo que Con pelear. alabanza también. Con alabanza alabanza. también. Dios le entregó. Con alabanza, le entregó la victoria. Así Tremendo. Dios lo puede hacer como sea, Como él quiera. como él quiera. Así En es. la forma en el tiempo que quiera y de la manera que menos se espera. Así es. Aleluya. Nos vamos a una pausa y seguimos en este su espacio tocando el manto de Jesús. Aleluya. Aleluya, aquí estamos de vuelta en su espacio tocando el manto de Jesús con este maravilloso tema. El tiempo se nos fue, qué triste, qué triste. Alguien dijo una vez, este programa dura 2 horas, tiene que ser bastante difícil, depende, la unción está. Amén, Amén. amén. La Así Gloria. es. unción está, esto fluye y Dios está. Y yo sé que usted está en línea y usted está todavía con el programa, porque la unción ha estado ahí operando, sanando y ha estado hablando de Dios. Así es. Dios lo puede hacer como quiera. Amén. Ha sido el título, el tema de hoy. Como sea, Dios lo puede hacer. Y de la manera que menos tú lo esperas. Así es. Moisés no sabía, nadie sabía en el campamento de Israel cómo Dios lo iba a hacer. Exacto. Y caminaron por el medio del mar en seco. Sí. ¿Quién se imaginaba eso? Ujú. Anderson, Así ¿quién es. se imaginaba eso? Nadie. Nadie. Y Eso por ahí es- quiso Dios sacarlo. Eso es uno de los grandes milagros que tiene la Biblia. Sí. Ese es uno. Entonces, es interesante todo esto, pero vamos a hacer una oración, como siempre solemos hacer por la audiencia, para que Dios sane, Sandra, para que Dios liberte, para Así que es. Dios haga maravillas y Dios haga entender de manera álgida al público que Dios lo puede hacer como sea, que no tiene que ser de la manera que ellos tienen en la mente, limitando Amén. a Dios. Amén. Sí. Él no tiene límites, Sandra. Así Así es. Quiero que tú dirijas esta oración porque vamos a acompañarte, pero dirígela tú, de que no tiene límites, como sea Él lo puede hacer. En el nombre de Así es. Jesús. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre Gloria de a Jesús, Jesús. Dios Gracias. poderoso. Gracias, Oh, Jesús. Señor Gracias, Jesús, Gracias, te Señor. damos. Gracias, Gracias por Maestro. ser nuestro Dios, Oh, hacedor de gracias, maravillas y de Jesús. milagros. Gracias. Gracias, Señor, por estar de Gracias, nuestro lado. Maestro. Gloria al Gracias, Señor. Maestro. Nos Sí, dirigimos a Señor. ti por esta audiencia que escucha, Señor, Sí, Padre. estos Sí, radios Señor. escucha, Espíritu Santo de Padre, Dios. Santo. Que entiendan, Oh, gloria a Dios. Señor, que solo Alabanza. tú eres el Padre, único gracias. que puede hacerlo. Ministra en Ay, su Santo, mente y en su siento tu corazón. presencia, Que Dios. tú eres, Gracias. Señor, el que En trae el la nombre de solución Jesús. a cualquiera Gloria a Dios. que sea la Sí, necesidad Señor. que lo embarga, Sí, sí, Dios sí, sí, mío. sí, sí, En el Señor. nombre Padre, de en el nombre de Jesús, Jesús. abre sus ojos, Sí, Señor, en el nombre aleluya. poderoso Abre de sus Cristo. ojos, abre su entendimiento, En el Jehová. nombre de Dirigidos Jesús. hacia ti, Espíritu Santo de Dios. Santo. Aleluya, En el nombre para de gloria de tu nombre. Gracias, Que Dios. entiendan que hay solución a su problema. Oh, Que entiendan gloria que a hay Dios. solución a su necesidad, Sí, Señor. Señor, Que en el entiendan nombre de que Jesús. solo tú traes la solución donde no la hay, Santo. Señor. Aleluya. Sí, Oh, Señor. gloria al Señor. Gloria a Gracias, Dios Gracias, mío, porque Padre tú has Santo. puesto a quien necesite esta palabra en En este el nombre día. de Jesús. Muchas Gracias. gracias, Señor. Gracias, En el Maestro. nombre de Ayúdanos a todos Jesús. nosotros. Gracias, Aleluya. Señor. Gloria al Señor. Amén. Bendito Dios. Y amén. No hay tiempo para más en este su espacio tocando el manto de Jesús hasta el próximo sábado con Dios mediante. De este lado estuvo su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Y de este lado, la pastora Sandra Cuello de Colón. Yanelis Casilla. Anderson Pérez. Hasta el próximo sábado. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios.